Bienvenido a esta edición de Adam Tech Pills. Esta es una selección de artículos y noticias relacionados con el mundo de la tecnología y los negocios. En esta ocasión hablaremos, como no podía ser de otra manera, de inteligencia artificial, hablaremos de trabajo híbrido, el problema que hay con los datos, también hablaremos de cómo aprender a tomar decisiones gracias al póker y, por último, entenderemos algo mejor el significado de esa palabra que se llama liderazgo y que tanto hemos oído hablar. Mi nombre es Fernando de la Rosa, aunque en internet me podrás encontrar como Titonet. Espero que te parezca interesante. El primer artículo, como no podía fallar, es sobre inteligencia artificial. Y en concreto es sobre The Age of Artificial Intelligence has begun. Este artículo lo ha escrito un tal Bill Gates, que hace unos años, como bien sabrás, fundó Microsoft. En el artículo, la verdad es que hace una reflexión muy completa de todos los cambios que él ha vivido y cómo este es muy relevante. Y han habido 3 o 4 cosas que me han llamado la atención. Lo primero es el método de primero explicar su experiencia. Lo segundo, explicar cómo él define inteligencia artificial, ¿sí? Y a partir de ahí explica desde diferentes ángulos cómo esto afectará a la productividad o afectará a la salud, afectará a la educación, afectará a diferentes ámbitos de lo que él considera que es relevante. También hay que tener un filtro aquí, ya que él ha seleccionado aquellas cosas en las que él está metido, ¿sí? Con lo cual no explica todos los impactos que tiene la inteligencia artificial, pero lo que sí que, por ejemplo, me ha gustado es que dentro de lo que explica, pues explica varios riesgos. Por ejemplo, si tu empresa te pone un asistente de inteligencia artificial para que mejores tu productividad, eso está bien, te ayudará a ser más productivo, pero ¿tiene derecho tu empresa a preguntarle cosas sobre ti a tu asistente personal? No lo sé. De repente nos damos cuenta de que, ostras, hay cosas que igual no hemos pensado y que las consecuencias son relevantes. Entonces, como artículo me parece imprescindible. Dentro de todos los que he ido leyendo sobre inteligencia artificial, no se centra solo en la última moda de turno del ChatGPT, sino que explica desde diferentes ángulos, pero también hay que, sin olvidar que le da la intención de también muchas veces reforzar aquellos proyectos en los que él está metido. Pero como documento me parece importante, interesante y algo a guardar y a retener. Vamos al siguiente. Este artículo me ha gustado, ¿sí? Es un artículo de ZDNet, donde está el Bala Afshar, nunca me sale el nombre, y de repente, pues ¿de qué habla? El problema que hoy en día no está en los datos, ¿sí? El problema es lo que hacemos con los datos, fíjate. Entonces, habla de un estudio que ha hecho una consultora, ¿sí? IDC, ¿sí? Donde dice que el problema no está en el uso de los datos. Todo el mundo considera que son súper importantes. El problema está en que luego no sabemos utilizarlos, ¿sí? Entonces hay aquí 10 cosas que han descubierto gracias a este research, que 8 de cada 10 managers consideran que es crítico los datos, pero fíjate que solo el 67% de la gente asume que no están utilizando los datos para tomar las decisiones importantes. Entonces, aquí te ponen graduaciones de los diferentes porcentajes de para qué están utilizando los datos y de repente te das cuenta que lo utilizan para cosas muy, muy poco trascendentes, ¿sí? Entonces, todo el mundo está de acuerdo en que van a invertir mucho en mejorar las habilidades de sus equipos en todo lo que es la data literacy, ¿sí? Y que es crítico para el próximo año o para los próximos años. También me ha gustado mucho esta frase que dice aquí que data is not like oil. O sea, los datos no es como el petróleo, ¿sí? Este es un común denominador de lo que se ha dicho hasta ahora. Los datos es como el agua. Es esencial para la vida y necesita estar limpio y accesible para todos. Entonces, me quedo pues con las 10 conclusiones, echarle una ojeada porque yo creo que son bastante ilustrativas de que los datos hoy en día se están gastando grandísimas cantidades de dinero en invertir en infraestructura y luego las decisiones son muy tácticas. Las decisiones importantes no se toman con datos y creo que el driver principal de todo este proceso de los datos tiene que ver con la automatización. Entonces, si os interesa el mundo de los datos y el mundo de la empresa, creo que este artículo os gustará.
Muy bien, el siguiente artículo que me ha gustado es este de Samuel Hill, de Suma Positiva, donde hace un resumen del libro de Pensando en Apuestas. ¿De qué va el libro de Pensando en Apuestas? Pues es fácil y es chulo. Te dice que el símil que es más cercano en la toma de decisiones hoy en día tiene más que ver con el póker que con otros símiles. Tú, si quieres aprender a tomar mejores decisiones, deberías de aprender a jugar al póker. ¿Y por qué? Porque básicamente en el póker interviene una parte de tu habilidad, una parte de lo que hagan otros y una parte de azar. Y este mecanismo, ¿sí?, de repente es mucho más similar a nuestro día a día, donde no tenemos siempre la información completa y que de repente nos ayuda mucho más que pensemos que tenemos el control de todo. Entonces, creo que hace muy buen resumen del libro, y nos dice, pues bueno, los errores que tiene la mente al pensar. Y me ha gustado mucho esta parte de aquí, ¿sí? ¿Cómo te creas tus creencias? Tú normalmente escuchas algo, lo piensas, lo investigas y al final determinas si es verdadero o falso y luego decides, pues bueno, te creas esta creencia, ¿no? La formas. En verdad, este sería el proceso lógico, como todos nos lo imaginamos, pero no es así. Tú escuchas algo, te crees que es verdad y luego más adelante, si tienes tiempo o es algo muy importante, entonces ya investigas. Entonces fíjate cómo de repente, como tenemos grandes creencias, gran parte de nuestras decisiones las tomamos por las creencias que tenemos. Y las creencias están apoyadas por información muchas veces imprecisa y inexacta. Entonces, este es uno de los elementos que más me ha llamado la atención. Hace aquí el checklist de todo lo que deberías de hacer antes de tomar una decisión, que yo creo que está bien. Y luego hay un porcentaje, ¿sí?, que lo dicen aquí al principio, si no mal recuerdo, que dice que si tú, lo que depende de un jugador de póker, ¿sí?, fíjate, dice, un jugador de póker muy superior al resto, ¿sí?, que tome buenas decisiones, al final de 8 horas de juego termina perdiendo el 40% de las veces. Es decir, hay 60% de aciertos, 40% de errores. Este porcentaje me ha gustado mucho porque si preguntamos a muchos managers cuál es tu porcentaje de acierto o errores, probablemente será algo diferente. Entonces, creo que es una gran lectura, un muy buen mecanismo para ayudarnos a entender cómo tomamos decisiones y un buen símil, además de un buen resumen del libro que es Thinking in Bets. Muy bien, vamos a por otro de los grandes temas que ya prácticamente damos por olvidados y es el de el trabajo híbrido. ¿Qué es esto? ¿Presencial o en remoto? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás en tu empresa? ¿Que es un día en el trabajo, 4 diferente? Entonces de repente nos damos cuenta de que han pasado ya unos años de que volvimos a la oficina y de repente aún no hemos acabado de encajar las piezas, ¿sí? De repente parece que hay una tendencia a volver a la oficina, pero cuando vuelves a la oficina pierdes cosas. Aquellas empresas que están excesivamente en remoto, de repente están perdiendo otras. Entonces este artículo me ha gustado, ¿sí? El autor no lo conocía, Gustavo Racchetti, ¿sí? Y a ver, te habla de los problemas hoy en día que tiene esto del trabajo híbrido. Te dice que la gente que les obligan a volver a la oficina, el 72% no está demasiado contento y empiezan a buscar otros trabajos. Obviamente este autor tiene su libro, ¿sí?, que es Trabajo en Remoto, ¿sí? Pero me ha gustado, fíjate aquí, cuando dice cómo encontrar el balance entre libertad y la disciplina en este ámbito. Entonces, habla de aquí de una serie de claves que me han gustado. Es institucionalizar el horario flexible, definir un momento de colaboración, pensar en cómo hacemos que haya una equidad en el tipo de experiencia de empleado, ¿sí?, establecer una serie de protocolos de respuesta y sobre todo, pues ostras, el evitar caer otra vez en según qué tipo de elementos. Entonces, me gusta, ¿sí?, porque de repente creo que ordena bastante bien.
¿sí? Fíjate aquí de repente es cómo utilizar Slack, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer? Pues mira, hay que hacer esto así, hay que poner esto así, esto es para esto, esto. Entonces, en verdad lo que se está definiendo es intentar definir aquellos protocolos y aquellas nuevas formas de trabajo. Parece que antiguamente todo el mundo sabía trabajar cuando estábamos en la oficina, parece que a distancia más o menos nos apañamos, pero en el mix creo que a día de hoy no hemos conseguido ese balance. Entonces, como artículo, como sistema, como recopilación, me parece súper interesante. Y nada, pues aquí tenéis otro artículo. Este es un artículo maravilloso de Fernando Trías de Bes. Fernando fue profesor mío hace mucho tiempo, antes de que tuviéramos canas, y habla de una cosa muy importante en el mundo del trabajo. Y hay una frase dentro del artículo que cualquiera de vosotros deberíais de grabaros a fuego. Sí, habla de su experiencia dentro del departamento de marketing de Puig, de cómo el fundador le recibía a el hijo del fundador le recibía a cada una de las personas que entraba para conocerse, para interesarse, ¿sí? Y les arengaba y les delegaba una responsabilidad y se lo hacía saber. Y creo que hay la frase que todos deberíamos de guardarnos es esta de aquí, que en la vida hay 5 pasos importantes: aprender a hacer, enseñar a hacer y por último, finalmente, dejar de hacer. Entonces, creo que este mecanismo, aprender, hacer, enseñar y finalmente saber dejar hacer, creo que explica muy bien lo que tiene que ver con liderar, delegar. Y claro, es que no es tan sencillo delegar. Delegar duele, ¿sí? Porque tú lo sabes hacer. ¿Por qué lo tienes que dejar de hacer si siempre lo has hecho? Entonces, de repente, ostras, surgen ahí un montón de miedos, ¿sí? No has delegado suficiente hasta que no te ha dolido, ¿sí? Es la frase que me dijo un amigo, es delega hasta que duela. Creo que es una gran frase. Entonces, luego él lo explica hasta cómo las empresas más innovadoras han sabido delegar bien para poder avanzar más rápido, y ese dejar de hacer como le ha quedado grabado a él.